Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gustazo saludarlos. Los abrazo fuerte, fuerte, fuerte de alma a alma. Con mucha luz, con mucha paz, con mucho amor. Y te deseo que todo lo que estés viviendo fluya en armonía perfecta, que todo se acomode. Todo tiene una razón de ser. Es una semana de cambios, oportunidades, transformaciones, caídas, errores, equivocaciones, aprendizajes. Es una semana, si la manejas con pensamiento positivo, con actitud, con ganas, va a ser una archirrecontra maravillosa semana. Este día 9 de septiembre tenemos a Mercurio retrógrado en el signo de Libra. Sale el 9 de octubre y va a salir siendo en el signo de Virgo. Ahorita vamos a tener el ingreso el 9 de septiembre de Mercurio retrógrado. Con esto ya son, en este mes de septiembre, pues vamos a tener suficientes planetas retrógrados. En ocasiones se me inquietan de más. Solamente les quiero decir que en el transcurso de todo el año siempre estamos en presombras y en podsombras. No se agobien, no se inquieten, no exageren. ¿Qué tengo que hacer? Poner mucha atención a firmas, contratos, acuerdos, negociaciones, comunicación, llamadas, todo lo que tenga que ver con la comunicación. En tu hogar, con tu pareja, en tu trabajo y demás. También este próximo 5 tenemos el ingreso, ahora sí que nuestro querido Venus lo va a visitar Virgo. Y como tenemos el Sol en Virgo, vamos a estar analíticos, metódicos, perfeccionistas, exageraditos. Vamos a ver muchas cosas que no se veían en el amor, en el romance. Recordemos que Mercurio es pues planeta de comunicación que pues rige tanto a Géminis como a Virgo. Está en el signo de Libra. Al estar retrógrado en Libra, tenemos que tener pues mucha organización mental, no enfadarnos, no ofuscarnos, no alterarnos. Tomen las cosas con calma. También tenemos una semana de mucho reencuentro amoroso. Recuerden, planetas retrógrados hacen reencuentros en el amor, en el romance, en la pasión, en relaciones del pasado. Puede ser que te busquen de un trabajo que te encantaba o regreses. Todo lo que sea está con nosotros cuando utilizamos planetas retrógrados. Ahorita tenemos varios planetas retrógrados: Saturno, Júpiter, Urano, Neptuno, Plutón. No se inquieten. A mí me llama muchísimo la atención ver cómo se maneja muchísimo en redes sociales personas que con la pena nada de conocimiento tienen al respecto y ustedes se me inquietan. Hay muchos compañeros astrólogos o astrólogas con un alto nivel de conocimiento. Escuchen o vean a ellos, o aquí que estamos con mucho amor compartiendo contigo los horóscopos semanales del 5 al 11. Esta semana es de luna creciente. El próximo día 10 vamos a tener la luna llena. Luna creciente, aprovechenla, por favor. Es para que las cosas se den, para llegar a grandes acuerdos, grandes negociaciones. Recuerda que la lunita llena que va a ingresar el 10 de septiembre, ahí recuerda qué intenciones hiciste en tu luna nueva de 6 meses hacia atrás. ¿Qué intenciones hiciste? Porque los resultados los vas a tener a partir del 10 de septiembre, que estará nuestra lunita llena hermosísima. Si puedes desde ya, antes de que esté Mercurio retrógrado, si tienes que hacer compras, negociaciones, ventas, acuerdos, firmas, contratos, convenios,
hazlos antes del día 9. Y si no, pues no te pasa nada. Hacemos curas. ¿Cuáles son las curas? Me pongo con pensamiento positivo, me pongo con actitud mental positiva, observo alrededor todo lo que está pasando, utilizo un vasito con agua, enciendo una velita blanca, utilizo un cuarzo de amatista y me ayudo en cualquier negociación, especialmente de comunicación. Sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas. Aries, buenas nuevas, cambios en tu economía. Algo que tú estabas esperando, una respuesta que no se daba, que no estaba funcionando a tu tiempo, a tu espacio. La veías lenta y las cosas no se estaban dando. Bueno, tú súper archirrecontra tranquilo. A partir del día 6, 7 y 8 son días súper mágicos para ti. También hay un reencuentro sentimental. Creo que lo vengo platicando desde hace tiempo con mis queridos Aries. O inicias una relación o la formalizas o te reencuentras. También estamos hablando de reencontrar piezas perdidas contigo mismo. Se marca una firma de un contrato muy importante en esta semana. Si la puedes hacer el día 8, te va a fructificar de manera espectacular. Ese dinero que estás esperando, muy pendiente, ya visualízalo y decrétalo, porque todo lo detenido empieza a caminar antes del día 9. Para los Tauro, Júpiter es el planeta del triunfo, del éxito, de la abundancia, de la prosperidad, y te está dando la oportunidad, mi querido Tauro, de abrir las puertas por más cerradas que se encuentren. Aprovecha todo lo que el universo te está dando y te está regalando. Eso sí, no olvides todo el camino que has recorrido para estar en donde te encuentras en estos momentos y por supuesto todas aquellas situaciones, lugares y personas que han estado en el transcurso de tu camino para ocupar el lugar que tienes en estos momentos. Porque el agradecimiento pues definitivamente es la base de todo y tú sabes de eso, mi querido Tauro. Tienes muy buenos aspectos. Hay un reencuentro de piezas perdidas contigo mismo. Te estás reencontrando con tu pasado. Y eso es sensacionalmente maravilloso, mi querido Tauro. Porque vas a cerrar ciclos para abrir nuevos ciclos. Va a haber mucha paz en tu corazón. Júpiter te está dando grandes resultados. Te vas a sentir tan en paz, tan tranquilo, tan sereno, sintiendo que todo lo que has hecho vale muchísimo la pena. Ábrete a las nuevas oportunidades que el universo te está regalando, mi querido Tauro. Para los Géminis, no esperes más, mi amor. Tú haz lo que tienes que hacer, tú sabes cómo hacerlo. Muchas veces delegas. Y es importante delegar, ¿para qué? Para poder hacer yo más cosas, definitivamente. Lo que está sucediendo ahorita, que al estar Marte en tu signo, puedes andar un poco acelerado, inquieto, bravo. No te tomen las cosas tan en serio, mi amor. Si la gente no está haciendo lo que le corresponde, hazlo tú y deja que esas personas hagan lo que saben a la altura de sus capacidades o sus conocimientos, para que de esta manera pueda fluir todo a favor en esos grandes proyectos que traes en tu vida. Tienes que arreglar las diferencias de comunicación que tienes contigo mismo. Todo lo que sea tú mismo, físico, mental y espiritual. Si dices una cosa, lo vas a hacer. Si piensas una cosa, lo vas a hacer. Porque muchas veces terminas pensando y diciendo que vas a hacer algo, o que vas a cerrar un ciclo, o que vas a alejar a alguien de tu vida y no lo haces. Guarda tu corazoncito en un cajón. Te conviene mucho, mi amor. Porque con esto vas a tener la fuerza, el poderío y la seguridad, la entrega y el compromiso para hacer muchos de tus sueños realidad. Para mis queridos Cáncer, hay fuerza, poderío, paz, armonía, tranquilidad. Es una semana súper mágica. El día 8, escríbelo en tu agenda. Es un día amoroso, triunfador, exitoso, lleno de paz, de alegría, de felicidad. Muchos viajes en la vida de los Cáncer, tanto familiares, de vacaciones, de esparcimiento, pero de mucho trabajo. Si traes en mente iniciar algo por tu propia cuenta,
el día 7 y 8 se marcan fenomenales. Si vas a hacer alguna compra, venta o negociación, 6, 7 y 8 son, bueno, súper mágicos. También el universo te va a regresar multiplicado todo el buen ser humano que eres con todo aquel que pasa por tu vida. Así que en esta semana espera muchos regalos que el universo te va a dar. Para los Leo, tienes buena fortuna, abundancia, triunfo, éxito, prosperidad. Júpiter te está dando, pero a manos llenas, mi querido Leo, todo lo que tú quieres, todo lo que tú deseas. Por ahí Saturno te está hostigando un poquito, en el buen sentido de la palabra, y te está haciendo muy quisquilloso, muy exageradito. Tú mismo te estás flagelando y estás exagerando los acontecimientos. Mira que lo que estás viviendo es un crecimiento para tu conocimiento, mi querido Leo. Tú sabes que cuando le ponemos ganas, ánimo, entrega, compromiso, las cosas funcionan. Júpiter te está dando todo lo que tú deseas. ¿Qué te toca hacer a ti? Estar en el agradecimiento total, en la confianza total, que eres el resultado de tu forma de pensar, sentir y actuar. Para los Virgo, donde pones el ojo, pones la flecha, y esta semana es archirrecontra mágica. Toda la semana, no tengo un día especial para ti. Bueno, sí, el día 7 y el día 10 te vas a sentir mágico, maravilloso y sensacional, porque vas a recibir la respuesta a un acuerdo, trámite, convenio, negociación, o te dicen sí para algún viaje, o te vas a trabajar fuera por un tiempo, o trabajando desde el lugar donde tú te encuentras, pero con alguien del extranjero. Estás en muy buena época, Virgo. Acuérdate que el Sol está en tu signo, Venus está en tu signo, y eso te está ayudando muchísimo. Si las oportunidades están frente a ti, lo único que tienes que hacer es empujar la puerta, ni siquiera trae llave. Es levantarte de donde estás, pensar poco, sentir mucho y actuar bastante. Para los Libra, vas a empezar desde ya, a hacer una meditación. Me quiero, me amo, me admiro, me valoro, me respeto, y lo vas a repetir todos estos días, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, toda la semana. Me quiero, me amo, me admiro, me valoro, me respeto. Y lo vas a decir frente al espejo. Tu mente está de varita mágica. Tú bien sabes, mi querido Libra, que siempre logras todos y cada uno de tus sueños. No te alteres y que nada ni nadie te mueva de tu centro. Esta es una súper semana de crecimiento, de maduración, de aprendizaje y de cosas buenísimas, tanto en tu hogar como en tu persona, como con tus familiares. Hay muchas personas a tu alrededor viendo lo que estás haciendo. Vas a recibir cambios dentro de tu economía por terceras personas. Eso es mágico y maravilloso. Tu casa número 2 está muy bien aspectado en lo económico. Lo que debemos de hacer es creérnoslo. Es tiempo de creer, de confiar y de avanzar tras esos sueños, deseos y anhelos que tienes en mente. No te enfades, no te ofusques, no te alteres, al contrario, puede haber garrapatitas energéticas a tu alrededor. Lo que vas a hacer es mandarle luz, amores y bendiciones para que todo fluya en armonía. Para los escorpiones, evolución, muchos cambios, oportunidades, novedades. Es una gran semana, pero evita por favor los impulsos, la desesperación, las ganas de decir todo lo que estás pensando. Mira, que sabemos que los escorpiones guardan silencio y dicen lo justo, correcto y conveniente. Claro, me refiero a los escorpiones que tienen la evolución del águila, no los que se quedaron así como alacrancitos, no, a los evolucionados. Esto quiere decir que estás en un momento de muchas gratificaciones. Mucho de lo que tú has sembrado, no solamente en el inicio de este año, lo que tú hayas sembrado desde septiembre del 2020 va a empezar a darte cascadas, resultados, oportunidades. Aléjate bajo todo lo que tú quieras. Usa tu fuerza, tu poder, tu energía, tu capacidad. Trae un cuarzo, mucho perfume, de chismes, de dimes, de diretes. No gastes tu mágica y maravillosa energía
en cosas que no tienen la menor importancia, mi querido Escorpión. Estás en una época de cambios, de novedades y de grandes oportunidades. Para mis queridos Sagitarios, bueno, pues las puertas están abiertas de par en par. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer que las cosas sucedan, pero sucedan ya. No es tiempo de pensar, es tiempo de actuar, mi querido Sagitario. Sé que en el transcurso de este año has pasado un sinfín de cambios, de pruebas, caídas, errores, equivocaciones, llámale como quieras. Pero ha sido un gran aprendizaje, ¿verdad, mi querido Sagitario? Te quiero decir que no solamente Júpiter, Venus, Mercurio y Urano están a tu favor en todo lo nuevo que está llegando a tu camino. Se marcan grandes cambios que valen mucho la pena porque hay una evolución física, mental y espiritual en tu vida. Estás con varita mágica en tu mente, en tu alma, en tu corazón y en tu mano. Utiliza tu mano, tu mágica energía, para que mandes energía a las personas que están a tu alrededor y contigo mismo, para que hagas cosas nuevas y cosas diferentes. No es tiempo de pensar, mi amor, es tiempo de actuar. Capricornio, meditación, análisis, introspección. Inhalas, exhalas, porque es una semana de aplausos, recompensas, reconocimientos. Te digo todo esto para que mantengas los pies en la tierra y los ojos hacia el cielo y las manitas en tu corazón, con el agradecimiento total, porque todo lo que te está llegando, estoy de acuerdo que es el resultado de tu buen proceder, de tu entrega, de tu trabajo, de tu compromiso, de tus estudios, pero no hay que marearnos. Y te lo digo porque por ahí hay 2, 3 planetas que pueden hacer que te sientas de esa manera y bueno, no vale la pena, porque tú eres una persona buena, tierna, romántico, sensible y muy humilde. Pero esta semana puedes por ahí andar como que te puedes marear, entonces te aviso para que eso no suceda. El día 8, por favor, aprovéchalo. Si debes de estar en una junta, evento, reunión o negociación, es espectacular. Y si vas a hacer alguna compra importante o venta, hazla el día 7, porque se marca fenomenal en cambios en tus ingresos económicos. Para los Acuario, cambios importantes en tu forma de ver la vida. Eso es lo mejor que puede estar sucediendo. Esos cambios importantes en tu forma de ver la vida van a hacer que pongas un alto en el camino para ti y para las personas que están a tu alrededor. Con esto quiero decir que vas a cerrar pues filas, vas a cerrar ciclos, vas a cerrar círculos, porque tienes muchas y grandes y nuevas oportunidades que el universo te está regalando. Sé perfectamente, mi querido Acuario, que cuando nos sacan de círculos de confort, nos podemos alterar, incomodar, tener un poco de temor, pero eso es normal, eso es natural. Y la única manera de hacer que las cosas sucedan es haciéndolas. Y tú sabes de qué te estoy hablando, mi querido Acuario. Tienes frente a ti grandes oportunidades. No dudes de tus posibilidades, reafírmate, háblate con amor, háblate como lo más importante que eres, porque lo eres. Tú no puedes dar lo que no llevas dentro. Entonces, ¿qué quiero decir? Ámate y valórate y respétate y ábrete, por favor, a todo lo nuevo. Cambios laborales muy interesantes, propuestas que valen muchísimo la pena. Oportunidades de iniciar algo por tu cuenta, de reencontrarte contigo mismo y con muchas amistades de tu pasado. Y para mis Piscis, si estás buscando un cambio de casa, una compra, venta, remodelación, cambio de vehículo, firmas, contratos y acuerdos, fíjate bien los días 5, 6 y 7 son espectacularmente mágicos. Dentro de tu hogar, dentro de la organización de tu hogar, hay una junta, un evento o una reunión que vale muchísimo la pena porque te van a dar algo nuevo, algo diferente, una propuesta, un cambio dentro de tu economía, un apoyo, y también vas a tener que utilizar tu fuerza, tu poderío y tu seguridad para que empieces a escribir, mi querido Piscis. Tú tienes mucho que dar y mucho que decir. Escribe toda esa mágica información que el universo te ha estado regalando desde siempre. Ustedes nacieron
totalmente intuitivos, filósofos y escritores. Escribe toda la información que te está llegando porque la vas a utilizar en las próximas semanas. También esta semana vas a ayudar a alguien que lo vas a hacer como sabes hacerlo tú, mi querido Piscis, con tu bondad, tu nobleza y tu gran corazón, pero te va a dar grandes frutos y vas a tener grandes resultados a principios del mes de noviembre. Fíjate muy bien, sin darte cuenta, cómo vas a ayudar a varias personas, pero a una persona específicamente lo vas a apoyar con tu información, con tus consejos, con tu contacto, y esa persona vas a ver los resultados que te va a dar. Sé que lo vas a hacer con gran corazón, pero sí va a haber resultados a partir del mes de noviembre. Que todo lo que pase por tu mente se haga realidad. Muchas gracias por acompañarnos, mucha luz para todos. Gracias por ser parte de nuestro canal, cada vez somos más y más y más y más. Y los invitamos a misadamohamed.com. Si tú todavía no tienes nuestras playeras, nuestros morrales, nuestras muchas cosas más que tenemos para ustedes y lo que viene, date un clavado también aquí al canal. Hay mucha información mágica y maravillosa para todos ustedes. Abrazos llenos de luz y que todo fluya en armonía perfecta. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.